número 6. Buenos días. Presento el informe de la unidad didáctica Función Exponencial y antes de iniciar quiero presentar el equipo de trabajo. De izquierda a derecha, Ferney Malagón, quien está nombrado en la institución de FUNSA. Sigue Adrián Rojas, quien está nombrado en la institución de San Bernardo. Quien le sigue y quien habla, Gonzalo Henao, quien está nombrado en la institución educativa departamental Ana Francisca Lara, de Pacho. Pero actualmente los tres estábamos en el programa Todos Aprender. Nuestro tutor, Pedro Gómez, cierra el grupo nuestro compañero Manuel Melo, rector de la institución educativa departamental de Cibaté, y institución donde hicimos la implementación. Bien, presentaré en 3 momentos el trabajo realizado. En el primero de ellos haré una descripción del problema, en el segundo presentaremos la alternativa de solución, y en el tercero presentaremos el nuevo diseño. Por último, unas conclusiones. Entonces, el primer momento, que es la descripción del problema, mencionaré 3 cosas de los antecedentes, y es que inicialmente nosotros hicimos un análisis de los planes de estudio de matemáticas de 3 instituciones, de nuestras instituciones, y allí encontramos que en el grado 9, pues no se le daba como esa importancia que tiene la función exponencial. Ese es nuestro primer antecedente. Luego fuimos a los referentes curriculares, y entonces encontramos que la ubicábamos en los estándares básicos de competencias en grado 9, y fue así como decidimos seleccionar este tema, que es función exponencial. La seleccionamos porque encontramos que es uno de los temas que menos el que menos se profundiza dentro del contenido curricular de grado 9. Y a partir de ahí, pues, formulamos una pregunta general, que es la que queremos responder a lo largo de esta presentación, y es cómo fortalecer la planificación de un tema de las matemáticas escolares como lo es la función exponencial en secundaria. Para ello propusimos 3 preguntas directrices. La primera tiene que ver con qué estrategia nos sirve para llevar a cabo nuestro propósito. La segunda tiene que ver con qué contextos cercanos podemos nosotros emplear para diseñar unas tareas que realmente brinden unos aprendizajes significativos a los estudiantes. Y la tercera es cómo recrear esas situaciones de crecimiento exponencial. Estas son las preguntas que pretendemos responder a lo largo de la exposición. Ya teniendo el tema, teniendo el problema, lo que tenemos que hacer era seleccionar una institución en donde íbamos a implementar nuestra unidad didáctica. Llegamos al acuerdo de implementarla en la institución educativa Romeral, que queda ubicada a 12 kilómetros del casco urbano de Cibaté. Esta institución es netamente rural. Al lado izquierdo vemos parte del grupo de grado 9 y nuestro rector, quien hizo la implementación de la unidad didáctica. Los estudiantes de grado 9 tienen un promedio de edad de 15 años, y pues haciendo un análisis del recorrido académico, encontramos que en el área de matemáticas tenían un nivel de desempeño medio-bajo. Pertenecen a familias que se dedican a la agricultura y a la ganadería en la región, pero no son dueños de tierra. Entonces ahí encontramos que nuestra población objetivo pues tenía ciertas características. El segundo momento es la alternativa de solución, y quisimos darle solución a este problema a través del diseño de la unidad didáctica Función Exponencial, basándonos en el análisis didáctico. Este análisis didáctico, como ya se ha mencionado, tiene 4 análisis principales y lo complementan los instrumentos de recolección de información. Respecto al análisis de contenido, que es el primero, nosotros lo abordamos desde 3 elementos, y el primero de ellos es la estructura conceptual. Aquí nosotros observamos que la función exponencial con crecimiento al infinito es nuestro tema, y este se caracteriza a través de sus propiedades, viene de la función exponencial, y a través de su expresión simbólica, de una representación gráfica y de sus 4 subestructuras que vamos a abordar más adelante. Esa es como una idea general de cómo está constituido el tema que nosotros seleccionamos, y lo complementan los sistemas de representación. Nuestro tema es rico en sistemas de representación, es decir, se pueden emplear todos ellos, pero aquí quiero
enfatizar especialmente en las líneas punteadas que nos muestran cuáles son las relaciones, cuáles son las traducciones que se pueden hacer entre esos sistemas de representación. Y entonces aquí tomamos un ejemplo de la esquina superior izquierda. Vamos a mostrar una traducción porque la idea es que veamos cómo del sistema de representación simbólico podemos traducir al sistema de representación numérico o lo contrario, y eso lo evidenciamos cuando observamos que hay una función exponencial, pero que se puede traducir. Si nosotros damos valores a la variable independiente, entonces podemos sustituir y vamos a obtener una pareja ordenada, que es la variable independiente para el 2 y la variable dependiente para el 64. Entonces esta es una de las tantas traducciones que podemos observar allí. Todas, como les decía anteriormente, están representadas con líneas punteadas. Y finalizan el análisis de contenido, la fenomenología. Entonces aquí lo que quisimos fue tomar esa función de crecimiento exponencial y empezamos a buscar diferentes tareas que se podrían adaptar a cada una de las diferentes formas que tiene la función. Y fue así como entonces logramos sintetizar en 4 grupos, en 4 contextos fenomenológicos. El primero de ellos es el crecimiento al infinito con condición inicial, y nosotros podemos observar que en la subestructura la característica es que la expresión simbólica lleva más b. El crecimiento al infinito con incremento en un valor constante, entonces aquí ya no aparece más b, aparece n. El crecimiento al infinito con factor diferente de 1, entonces aquí el valor de, vamos a ver que el valor de k es diferente de 1. Y por último el crecimiento al infinito, que es una forma diferente. Entonces observamos 4 subestructuras diferentes que son las que dan origen al análisis fenomenológico. En los fenómenos pues encontramos diferentes situaciones que caracterizan cada uno de los contextos, y pues ahí no nos vamos a detener mucho. Luego pasamos al análisis cognitivo. El análisis cognitivo, en el análisis cognitivo lo que hicimos fue formular las expectativas de aprendizaje y las expectativas de tipo afectivo. Las expectativas de aprendizaje se dividen en 3 niveles. Entonces el primero que vamos a abordar es el nivel inferior. Este hace referencia o se caracteriza a partir de las capacidades, y esas capacidades son acciones que realizan los estudiantes cuando van a resolver la tarea. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Pero nosotros veíamos que era muy dispendioso que colocáramos cada una de estas capacidades para el análisis. Entonces lo que hicimos fue asociar diferentes capacidades que tenían algo en común, como por ejemplo la 1, la 40 y la 60. Todas ellas nos llevaba a que el estudiante hiciera un procedimiento, y era que reconociera la información que se le estaba brindando en el problema. Lo mismo con la 70, ya es otra agrupación, y estas agrupaciones las denominamos criterios de logro. Entonces esta es una forma de pasar las capacidades a criterios de logro, que son procedimientos un poco más elaborados. A cada capacidad teníamos asociados unos errores. Entonces, por ejemplo, el error 1 realiza trazos como líneas rectas al graficar funciones exponenciales. Todos conocemos que las funciones exponenciales son una línea curva, pero que si el crecimiento no es marcado, pues entonces podríamos confundirlo con una línea recta. Y aquí lo que queremos mostrar es que, por ejemplo, el error 32 y el error 43 corresponden con ese criterio de logro que habíamos también identificado con el color verde, y el error 39 y 40, que es de color azul, corresponde con el criterio de logro 70. Entonces aquí lo que queríamos era mostrar cómo hicimos ese proceso de construcción de los criterios de logro, porque es importante para que podamos después identificar qué era lo que hacían, o cómo nosotros podíamos identificar qué hacían los estudiantes. A partir de esos criterios de logro, entonces lo que hicimos ya después fue formular los objetivos los formulamos a partir de el grafo de criterios de logro, que básicamente era, observábamos qué tiene que hacer un estudiante para desarrollar la tarea, y cada una de esos procesos los fuimos uniendo en un camino de aprendizaje. Los diferentes caminos de aprendizaje para abordar el objetivo se consolidaron en un grafo de criterios de logro, que vamos a ver más adelante. Y solamente vamos a mostrar el objetivo 1, que es identificar las características presentes en algunos fenómenos de crecimiento exponencial y representarlos matemáticamente.
nuestra unidad didáctica tiene 3 objetivos, pero vamos a trabajar con este a lo largo de la presentación. Entonces, ya teniendo el objetivo, que es la expectativa de nivel medio, esta es la caracterización, este es el grafo que caracteriza el objetivo. Entonces, lo que les decía anteriormente es que, por ejemplo, un estudiante puede seguir este camino de aprendizaje en el que primero identifica la información, luego se aproxima a un planteamiento de la expresión matemática, luego hace uso de una representación geométrica, hace algunas conjeturas y justifica algunos argumentos para dar respuesta a lo que le pedía la tarea. Las expectativas de nivel superior nosotros las asumimos desde PISA 2012 y se establecen unas capacidades matemáticas fundamentales y unos procesos matemáticos. Los procesos matemáticos los observamos en la parte inferior, vemos que son formular, emplear, interpretar, y las capacidades matemáticas las observamos en la parte de arriba. Entonces aquí lo que hacemos es establecer cuáles son las previsiones que nosotros esperamos que los estudiantes desarrollen cuando realizan las tareas de que es el objetivo 1. Y tenemos las expectativas de tipo afectivo, que formulamos 5, pero como podemos observar para el objetivo 1 solamente, estamos previendo que los estudiantes desarrollen solamente una. Y por último, pues tenemos los factores que afectan la motivación. Estos son elementos que hacen que la tarea sea interesante para los estudiantes, es decir, las demandas cognitivas son todos aquellos requisitos o conocimientos previos que el estudiante debe tener para resolver la tarea. Los retos es que la tarea sea motivante para el estudiante, es decir, que le represente un trabajo. Los errores asociados a la interacción se hace a través de las diferentes agrupaciones que se proponen en la tarea, y los contextos pues tienen que estar relacionados con que la tarea sea auténtica o que la tarea sea de un contexto particular y que realmente contribuya a los aprendizajes. Esa es la tarea de aprendizaje que vamos a tomar como ejemplo. Es una tarea que se denomina cadena de mensajes. Aquí lo que se le pide al estudiante es que a partir de una representación pictórica, él haga unas traducciones en donde extrae una tabla de datos y a partir de esa tabla de datos realiza una representación gráfica. Y por último, entonces responde a unas preguntas. Esta es la tarea número 1.1, pero nosotros formulamos en el diseño previo 2 tareas para cada uno de los objetivos, que son las que describimos acá, y describimos su meta y el tiempo que esperábamos que los estudiantes demoraran en resolverla. Respecto a los instrumentos de recolección de información, pues inicialmente lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con el docente del área. De aquí lo que hicimos fue que la unidad didáctica iba a ser equivalente al sistema de evaluación institucional que tiene, pero con un valor porcentual del 40% para el cuarto periodo del año anterior, que fue cuando implementamos la unidad didáctica. Entonces, otro instrumento de recolección es la tarea diagnóstica. Esta lo que busca es identificar que el estudiante tiene el dominio de unos conocimientos previos. Aquí tenemos numeradas los 5 conocimientos previos que esperábamos que los estudiantes demostraran, y la tarea tiene 8 apartados. Tiene que ver con el análisis de gráficas, tiene que ver con el uso del sistema de representación, tiene que ver con reconocer propiedades de las potencias y tiene que ver con reconocer algunos aspectos de las progresiones. Otro instrumento de recolección de datos fue el examen final. Acá tenemos solamente la tarea para el objetivo 1, pero teníamos una tarea para cada objetivo. Y ella lo que buscaba era identificar que los estudiantes representaban gráficamente, hacían traducciones a tablas de valores, representaban gráficamente y hacían traducciones a sistema de representación simbólica. Y ya lo han mencionado los grupos anteriores, tenemos también el diario del docente, que contiene el grafo de criterios de logro y tiene una rúbrica que es la que le permite a él identificar cuáles fueron esos desempeños de los estudiantes. Tenemos el diario del profesor y el diario del estudiante como instrumentos, como otros instrumentos. Ya la implementación, entonces, cuando fuimos a hacer la implementación de la unidad didáctica, lo que encontramos es que teníamos un problema, porque la noción de tarea además nos decía que cada tarea debe recorrer solamente un camino de aprendizaje dentro del grafo. Entonces aquí observamos que
nuestra tarea, cadena de mensajes, que es la que hemos venido trabajando, tiene 1, 2 y 3 caminos de aprendizaje. Entonces ahí tuvimos que hacer una modificación a las tareas, y lo que hicimos fue que la tarea cadena de mensajes la dividimos en 2 tareas y continuamos con la tarea Torres de Hanoi, que es la tercera tarea. Aquí ya hicimos la reorganización, entonces vemos que los recuadros que están marcados nos indican el camino de aprendizaje de la tarea cadena de mensajes. Entonces ya vemos que para cada tarea va a haber un solo camino, y ahí cumplimos con la noción de marco. Esta es, al modificar las tareas, entonces lo que hicimos fue crear una nueva secuencia de tareas. Entonces ahí lo que tuvimos fue que creamos 3 tareas para el objetivo 1, 2 para el 2 y 3 para el objetivo 3. Y obviamente ya después lo que hicimos fue la implementación, y estos son los resultados que obtuvimos. Queremos analizar, desde la dimensión cognitiva, queremos analizar las capacidades matemáticas fundamentales, y aquí encontramos que dentro de aquí encontramos los objetivos y las capacidades matemáticas fundamentales. Y también quisimos evaluar cómo nos había ido con la formulación, empleo e interpretación, que son los procesos matemáticos. Entonces aquí lo que encontramos es que el objetivo que mayor se desarrolló fue el objetivo, fue el proceso de emplear, y pues esto nos permitió entonces identificar algunas debilidades en las tareas para el objetivo 1, que tenían que ver principalmente con la redacción y con la reorganización de algunos ítems. Respecto a la dimensión afectiva, analizamos el objetivo 1, encontramos que tanto para los estudiantes como para el profesor hubo una misma valoración. Para los estudiantes ellos valoraron como medio, pero el docente valoró como alto el desempeño de los estudiantes desde las expectativas afectivas. Analizamos que la incorporación de la expectativa afectiva hizo que los estudiantes se motivaran por el desarrollo de las tareas, entonces es importante tenerlo en cuenta. Respecto a los factores que influyen en la motivación, pues encontramos que el docente dio una misma valoración para todos, y es de muy alta, y los estudiantes de alta. Ya haciendo el análisis de la enseñanza, entonces quiero detenerme aquí en el examen final. Encontramos que el examen final para el objetivo 3 fue el que obtuvo la menor valoración. Entonces aquí estamos calificando de 1 a 5. Entonces esto nos permite hacer un análisis que más adelante nos permite formular un diseño nuevo. Ya después de que hicimos analizamos estos resultados, hay más resultados, pero nosotros nos detuvimos solamente en las capacidades matemáticas fundamentales y en los procesos. Ya a partir de ese análisis de los resultados que obtuvimos, entonces lo que hicimos fue una modificación al diseño que teníamos, al diseño implementado, y entonces obtuvimos el diseño nuevo. Este diseño nuevo entonces tiene algunos cambios, como por ejemplo en la tarea diagnóstica suprimimos potenciación porque creíamos que era muy atrás de los conocimientos previos. También suprimimos análisis de gráficas porque consideramos que era una tarea muy tediosa y que a lo último no arrojaba mayores resultados, y problemas de progresiones porque vimos que hacía parte de la unidad didáctica. Respecto a las tareas de aprendizaje, hicimos ajustes en cadena de mensajes, principalmente en cuanto a redacción. La cadena de mensajes, la expansión, que era la tarea que había surgido cuando la dividimos, se cambió por población de conejos porque vimos que esa tarea no era, la tarea cadena de mensajes, la expansión no era motivante. Y respecto al examen final, estos son los ajustes del objetivo 1. Cada uno de los objetivos también tuvo sus respectivos ajustes. Respecto al examen final, pues decidimos sustituir población de conejos, que era una tarea del examen y que luego convertimos en tarea de aprendizaje, la sustituimos por la leyenda de Sisa, que cumple con las mismas expectativas. Este es nuestro nuevo diseño. Entonces aquí lo que hicimos fue ya una presentación del tema, la realización del examen diagnóstico, ya luego entonces se hizo la realimentación, y aquí lo que estamos marcando es cuáles son las capacidades matemáticas fundamentales a las que contribuye cada una de las tareas, y las expectativas afectivas. Algunas conclusiones. Nosotros encontramos que el modelo metodológico de análisis didáctico es adecuado para diseñar, implementar y evaluar la planeación de las prácticas de aulas matemáticas, que es importante profundizar en la planeación del tema función exponencial, porque nos brinda diferentes alternativas para integrarlo con otros temas. Que la incorporación de la dimensión afectiva nos favoreció en
nos favoreció a que los estudiantes desarrollaran las tareas de forma más amena, entre otras conclusiones. Y por último quiero brindar los agradecimientos a la Universidad de los Andes por la oportunidad que nos brindó, al programa de maestría, a Pedro Gómez y sus colaboradores, a los colegios, al programa Todos Aprender por la oportunidad, porque a través de ella fue que llegamos acá, a nuestros compañeros y por qué no a nuestras familias que nos soportaron todo este tiempo. El profesor Pedro Gómez, tutor del grupo 6. Como me tocó volver a subir aquí, quiero antes de hacer mis comentarios al grupo ofrecer mis disculpas a Marcela, que no la mencioné al comienzo de la presentación. Marcela ha estado a cargo del manejo de la plataforma y es quien nos ha permitido tener todas las grabaciones de todas las presentaciones y el manejo de todas las discusiones. Cuando comienza el programa, los estudiantes, después de un cierto tiempo, logran formar unos grupos, después escogen un tema y después el grupo de tutores tiene que hacerse una pareja con cada grupo. A mí siempre me toca de último, es decir, a mí me toca el grupo que nadie quiso. Ojo, los tutores escogen sus grupos por los temas, no porque conozcan a los miembros, ¿vale? Pues tuve mucha suerte, me tocó un grupo extraordinario, muy trabajador, muy juicioso y muy sistemático. La investigación de trabajo en grupo indica que a mayor proporción de mujeres, mejor funciona el grupo y mejor les va. En mi grupo ese es el caso que contradice ese resultado. Y pues hemos hecho un matrimonio a 5 durante 2 años y yo tengo que decir que me he sentido muy bien en ese matrimonio. Tuve también la suerte de que en este grupo hubiese un rector, que eso da un dinamismo, da un carácter muy particular. Pues han hecho un trabajo extraordinario y lo que yo realmente no sé es cómo lograron aguantarme. Acabo de mirar el documento de la actividad 8.2 y en ese documento recibieron 164 comentarios. Entonces, lo que no sé es cómo lograban reponerse cada 15 días de lo que recibían de parte mía y poder volver a arrancar en ese proceso de mejora. La verdad los voy a extrañar mucho, particularmente los domingos en la madrugada, cuando me sentaba a leer los borradores y a hacer los comentarios, pero sobre todo me sentaba a aprender gracias al trabajo que ustedes estaban haciendo. Pues se nos acaba el matrimonio, pero ahora iniciamos una nueva relación, y es una relación en que, por un lado, obviamente, con motivo de todo el trabajo que ustedes han hecho, los considero unos colegas, pero sin duda lo que más me importa es que los considero